Ahora, este artículo detalla que si no está designado o no resultare de la obligación de la naturaleza de la relación, se entiende que el lugar de cumplimiento es el del domicilio actual del deudor de la prestación más característica del contrato, y en caso de no poder determinarse el lugar de cumplimiento, el contrato se rige por las leyes y uso del lugar del país de celebración. La perfección de los contratos entre ausentes se rige por la ley del lugar del cual parte lo que sería la oferta aceptada, ¿no? Una vez explicado lo anterior respecto de los contratos en general, nos entrometeremos en los contratos de compraventa internacional de mercadería. Tenemos que mirar lo que sería la sistematización normativa, donde se encuentra un título en particular para estos contratos. Dentro de las fuentes normativas tenemos los tratados de Montevideo de Derecho Civil, que si bien no tiene una regulación específica de estos contratos, sí tiene una regulación general para los contratos. Por lo que si no hay una fuente específica aplicable para el caso en concreto, se pueden aplicar estos tratados en cuanto a sus normas generales de contratos. También está la Convención sobre los contratos de compraventa de mercadería de Viena de 1980, muy importante, y una convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercadería. Dentro de lo que sería la fuente institucional tenemos el Protocolo de Buenos Aires de 1994, que solo regula la jurisdicción internacional en materia contractual, incluidos los contratos de compraventa de mercadería. También tenemos lo que serían las cláusulas Incoterms, que son términos del comercio internacional que se elaboran desde 1926, digamos, tienen casi 100 años. Mencionándolas en un contrato, las partes incorporan por referencia a estas cláusulas las soluciones materiales que ofrecen cada una, ¿no? A día de hoy hay 11 cláusulas distintas, como pueden ser la FAS, la FOB, la CFR o la CIF, ¿no? FAS es Free Alongside Ship, es franco al costado del buque. FOB es Free on Board, es decir, gratis a bordo. CFR es Cost and Freight, que es hasta dónde está pagado el flete, y CIF es Cost, Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete, ¿no? Hasta dónde está pagado el costo, el seguro y el flete. Hay varias, hay muchísimas. Estas regulan cosas como, por ejemplo, dónde se embarca la mercadería, el lugar de entrega, quién asume los riesgos y a partir de qué momento, quién debe pagar el flete, quién debe pagar el seguro, quién la carga, quién la descarga, la exportación y la importación. Por ejemplo, en la cláusula FAS, en Free Along Ship, la ciudad que acompaña a la cláusula, ¿no? A la denominación, por ejemplo, sería FAS Buenos Aires, es la ciudad de embarque. Buenos Aires es la ciudad de embarque. El lugar de entrega sería el puerto de embarque, así como el lugar a partir de donde se asumen los riesgos. En este caso, en la cláusula FAS, el flete, el seguro, la carga y la descarga, así como la importación, la van a pagar el comprador. El vendedor lo único que va a pagar es los derechos de exportación. Bueno, en cada una de las cláusulas Incoterms tenemos cada uno de estos aspectos recién mencionados regulados. Volviendo sobre lo que serían las fuentes, tenemos lo que sería la fuente interna, que de no ser aplicable ninguno de los tratados de Montevideo, ni el protocolo, ni las convenciones, se aplica a la fuente interna, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Aunque no hay una regulación específica, se puede aplicar. La única fuente, digamos, que habla específicamente sobre la materia es la Convención de Viena de 1980. A ver, ¿qué establece, ¿no? La Convención de Viena? En primer lugar, es decir, el artículo primero establece que se aplicará a los contratos de compraventa, se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan establecimientos en diferentes estados. Por ejemplo, un comprador en Uruguay, un comprador en Chile, o un comprador en Argentina, un comprador en Uruguay. Esta convención, a pesar de que no hay una calificación inicial del contrato de compraventa, si la miramos bien, establece los derechos y obligaciones de cada una de las partes del contrato y se puede concluir que se trata de un contrato en el cual una de las partes se obliga a entregar la propiedad de una cosa y la otra a pagar el precio por dicha cosa, ¿no?
Digamos, un contrato será objeto de la convención siempre y cuando sea internacional. Ahora, ¿qué es lo que se entiende por mercadería, digamos, ¿no? Porque tiene que ser compra-venta de mercadería. Se entiende por mercadería todo lo que no sea valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero, por ejemplo acciones, buques y embarcaciones, electricidad y las mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico, a menos que el vendedor ignore que se usarán para este propósito. Las compras en subastas o judiciales también quedan fuera de la convención, ya que se rigen por lo que sería el derecho el derecho procesal. Otra cuestión que queda fuera son las cuestiones que tienen que ver con las prestaciones de servicio, como los contratos de suministro, ¿no? Digamos, si hay una parte que suministra, por ejemplo, mano de obra o suministra la materia prima para producir, no se regulará, digamos, por esta convención. Ahora, sí regulará lo que es la formación del contrato, que implica la oferta, contraoferta, aceptación y los derechos y obligaciones de las partes también. Hay algo que no regula, que está precisamente establecido en la convención, que no regula la validez del contrato ni los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías vendidas. Tampoco la responsabilidad del vendedor por muerte o lesiones corporales causadas por la misma mercadería. Ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación, no? Como dijimos antes, y una redundancia, se aplica sobre contrato de compraventa entre partes que tengan establecimientos en diferentes estados, cuando esos estados sean contratantes, es decir, ratificante de la convención, o cuando las normas del DPR prevean la aplicación de la ley de un estado contratante. No importa el lugar de cumplimiento ni celebración, solo que las partes tengan establecimiento en distintos países y que hayan ratificado la convención en estos países. En último lugar, tenemos que hablar de lo que sería el orden jerárquico de las normas. Se podrá excluir la aplicación de esta convención haciendo uso de la autonomía de la voluntad material, por la que las partes quedan obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica que se haya establecido entre ellas. Salvo pacto contrario, se considera que las partes hicieron tácitamente aplicable al contrato o a su formación un uso del que tenían o debían haber tenido conocimiento, y que en el comercio internacional sea ampliamente conocido y regularmente observado por las partes en contratos del mismo tipo, ¿no? A ver, después de esto vienen lo que serían los usos y las prácticas, y en último lugar sí tenemos lo que sería la Convención de Viena, ¿no? Que están seguidas por lo que son las normas de conflicto que rigen la autonomía de la voluntad conflictual, en fuente convencional o la fuente interna, cualquiera de las dos. Ahora vamos a pasar a analizar un fallo en el cual sucede lo siguiente, ¿no? Tenemos una parte actora, una parte demandada. Ahora, ¿cuáles son los hechos relevantes en el caso? En primer lugar, se presenta una persona llamada Carlos Manuel del Corazón de Jesús Bravo Barros, es parte actora, domiciliado en Chile, y el demandado es Salvador Martínez Gares, domiciliado en Argentina y comprador de la suma de 2 toneladas de almendras con cláusula FOB Santiago de Chile. Como antes explicamos, las cláusulas van seguidas de una ciudad, en este caso del FOB sería la ciudad de embarque, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Como las almendras que llegaron a Argentina no eran del tamaño que habían pactado, el comprador, es decir, Martínez Gares, dijo, bueno, yo no voy a pagar lo que dice la factura, sino que voy a pagar lo que yo considero que vale esta mercadería. Por consiguiente, Bravo Barros inició la demanda en Argentina por falta de pago del precio correspondiente en la factura emitida. En primer lugar, tenemos que mirar lo que son las fuentes normativas, ¿no? En primer lugar, tenemos que mirar la fuente convencional, es decir, los tratados multilaterales. Los tratados de Montevideo no aplican porque Chile no los ratificó.
podemos aplicar, lógicamente, la Convención sobre los Tratados de Compraventa Internacional de Mercaderías de Viena de 1980, que fue ratificada por ambos estados, por Argentina y por Chile. Como la compraventa en este caso no está incluida en las excepciones, como la compra para uso familiar, personal o doméstico, o las compraventas en subastas judiciales de valores mobiliarios, de títulos o efectos de comercio y dinero, se aplica. Se aplica también porque el comprador no proporciona los materiales para producción ni manufactura y tampoco mano de obra u otros servicios. En el artículo 4 de la Convención se establece, esta regula la formación de estos contratos y también los derechos y obligaciones de las partes. El lugar de celebración, por otro lado, es indeterminado y el lugar de cumplimiento es Chile, porque el lugar de entrega de la mercadería es ese, al transportista, ¿no? Tampoco hubo pacto de jurisdicción, por lo que tenemos que pasar a analizar la jurisdicción. El contrato se rige por sus propias reglas materiales y que resulten de aplicación las normas del derecho internacional privado subsidiariamente aplicables, en defecto de ejercicio de autonomía de la voluntad en sentido conflictual para determinar la ley aplicable al contrato en todo aquello en que las partes no hubieran previsto expresamente en él, es decir, en todo aquello en lo que no hubiesen ejercido la autonomía material. El artículo 7 de la Convención de Viena establece que las cuestiones relativas a las materias que se rigen por ella, que no estén expresamente resueltas, se dirimirán conforme a los principios generales en los que se basa la Convención, y a falta de estos principios de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas del derecho internacional privado. Solo si la cuestión no se puede decidir por la aplicación de los principios de la Convención, se aplicarán subsidiariamente las normas internas, ¿no? En conclusión, la jurisdicción la tienen los jueces chilenos por ser los del lugar de cumplimiento de la prestación más característica. Por último, tenemos que analizar lo que sería el derecho aplicable. En el caso, como no hay lugar de cumplimiento explícitamente designado, este es el lugar de la entrega de la mercadería, conforme a la cláusula FOB Santiago de Chile, que se decide por la aplicación del derecho del puerto de embarque de la mercadería, es decir, Santiago de Chile. La ley del lugar del cumplimiento del contrato es la chilena. La fuente interna, por otro lado, en el Código Civil en este caso, por el momento del fallo, en los artículos 1209 y 1210 establecen que la ley del lugar en donde los contratos deben cumplirse rige la existencia, naturaleza, validez y obligaciones y todo en cuanto concierne a los contratos. Como no se hizo uso de la autonomía de la voluntad conflictual de las partes para elegir el derecho designado y algunas cuestiones no han sido previstas por la Convención, se aplicaría subsidiariamente las normas del derecho internacional privado argentino, usando lo que sería el Lex Fori, ¿no? Bueno, hasta aquí he llegado y nos vemos luego. Saludos.